El capítulo de esta semana es titulado Emet. La traducción literal en hebreo de esta palabra es directamente verdad, y mientras que esta por sí sola no nos dice mucho, en este contexto es muy interesante. En este caso es una referencia a Emet, el golem creado por el rabino Elijah, en un clásico mito del siglo XVI. Cuenta la historia que Elijah, un líder espiritual de la comunidad judía, dio creación a Emet, un golem el cual le obedecía y sería su sirviente sin al parecer ninguna intención muy compleja, más que crear vida y jugar de cierta manera a ser Dios, aunque algunos mitos hablan acerca de que fue construido para defender a su tierra. Así le dio vida a este ser inerte al escribir Emet, es decir, verdad, en la frente de dicho ser de barro, y este se comenzó a mover y a vivir. A medida que el tiempo pasaba y el golem se volvía más grande y problemático, el mismo rabino tomó la decisión de quitarle la vida antes de que este se convierta en un problema no solo para él, sino que para toda la humanidad. La manera de quitarle la vida era eliminar la primera letra de su nombre, haciendo que en vez de decir Emet, que significa verdad, quede en Met, que en el mismo idioma significa muerte. La misión no fue fácil. El rabino no alcanzaba ya la frente del coloso que se había vuelto demasiado grande, y fue por eso que tuvo que recurrir a un simple truco para lograrlo. Le pidió a Emet que le quite las botas, de manera que lo obligaría a agacharse y dejar su frente a su alcance. En ese momento, el rabino borró la primera letra de su frente, así dándole muerte al ser de barro. Como ironía, se cuenta que el rabino murió aplastado por los escombros de su propia creación, siendo así una lección del cuidado que hay que tener cuando se trata de jugar con la creación de la vida, y no saber controlar algo a lo que tú le diste vida. El mito varía en muchas versiones, pero es innegable que el título de este capítulo es profundísimo y la historia que acabo de contar calza perfectamente con todo lo ocurrido durante el arco de Egghead, el punk traidor, los pacifistas atacando a su creador, y el científico finalmente muriendo a causa de este alboroto. Sin duda un capítulo con un título bastante interesante que sí me demoré bastante en explicar porque es realmente necesario contarlo bien para entender de dónde viene. En la portada tenemos el viaje de Yamato y ¡hey! Justo como predije, terminó pasando. Vemos a la chica Oni a las afueras de Wano siendo rechazada por ser lo que es. Y siendo que la gente que la está pedrando ahora son los que más sufrieron de parte de Kaido, es completamente entendible su reacción. Probablemente, como comenté también, la historia se trate en gran parte sobre Yamato, ganándose a la gente que tiene prejuicios sobre ella por culpa de su padre, ya sea dándoles comida, salvándolos de alguna amenaza que está a punto de atacarlos, o una evangelización clásica. En 2 o 3 portadas más, estos chicos serán panas de Yamato y así seguiremos en las siguientes áreas. Un detalle a destacar es que la portada anterior, Oda cometió un pequeño error, y no incluyó la katana que ahora sí lleva Yamato en su cintura, la cual es la que debe dejar en la tumba de Yasuie de parte de Kinemon. Oda dibuja las fábricas en el fondo, como señal para que no nos olvidemos que el daño que Kaido le hizo a Wano no se elimina tan fácilmente, haciendo más difícil la tarea de Yamato de ganarse la confianza de la gente. Pero eso es, al fin y al cabo, lo que hará que esta historia sea interesante. Esto es lo que yo personalmente busco en una historia de portada, desarrollo y eventos importantes, más que simplemente recolectar comida por la ciudad. En este capítulo hace aparición el gran y legendario Katakuri, siendo su segunda aparición, y considerando que todos sabemos que 2 Katakuris es igual a un Bonchan, está confirmado que Bonchan aparecerá en el manga la próxima semana. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! Comenzamos en la Lavo Phase, empezando el capítulo con la continuación del drama entre Kaku y Stussy. Justo como indicó en su llamada con Edison, Stussy liberó a Kaku, el hombre jirafa. En respuesta, le recomienda que ésta se vaya lo más rápido posible. Le deja en claro que no son amigos, que nunca lo fueron, y que básicamente le está haciendo un favor en este momento al no quitarle la vida al instante y dejarla ir. Aclara que nada asegura que Lucci actúe de la misma manera una vez que llegue a la habitación. Después de todo,
Fue culpa de ella que ellos terminaran viviendo una pesadilla en la isla, al ser Stussy quien en primer lugar los atacó y los dejó fuera de combate. Ella intenta explicarle a Kaku sus razones y dilema, quizás quiere pedirle perdón por lo que le hizo incluso. Sin embargo, nuestro muchacho detiene lo que sea que esta mujer le quiera decir con un grito ensordecedor indicándole que se retire. Lo más interesante, no obstante, es que en la última viñeta se ve cómo nuestro muchacho apenas puede contener sus lágrimas. Muy en el fondo, Kaku sí la considera una amiga gracias a todas las aventuras que tuvieron juntos en el gobierno, y jamás olvidará lo que ella acaba de hacer por él al liberarlo cuando no tenía por qué hacerlo, y por supuesto, quiere evitar a toda costa que Lucci llegue a esa habitación y le quite la vida a su compañera. Él fue testigo de la conversación que Stussy tuvo con Edison acerca de qué es o no ser un humano, y siendo que probablemente el mismo Kaku está en este momento preguntándose a sí mismo si él clasifica como humano o no, debido a que se dio cuenta que el gobierno lo usa como una herramienta incapaz de decidir sobre su propia vida, o pasar por dilemas morales como el que Stussy acaba de pasar frente a él, su mente está en este momento demasiado perturbada y concentrada en el significado de su propia existencia. Y si a esto le sumamos que es una lección de moral y humanidad en comparación a lo que él hizo en Water 7 con Iceberg y todos los de Galila, sí, Kaku está pasando por un gran embrollo mental. Por ahora solo quiere que su compañera escape lo más rápido posible porque no sabemos lo que pasará cuando llegue Lucci. Volvemos al campo de batalla, vemos a Luffy y Bonnie riendo mientras flotan en el aire en la forma de la quinta marcha. Los marines señalan que al fin han identificado a Luffy como aquel de su cartel de Se Busca. Los gigantes gritan y se convierten en unos fanboys de Nika, su querido dios del sol. Y es en esta parte del capítulo donde se presenta una de las dos legendarias cachetadas que Oda le da a toda la gente que durante la semana pasada se quejó, lloró, hizo un berrinche e incluso hicieron videos para sacarle una que otra monedita, algo que claramente aún no estaba explicado y que obviamente no terminaría siendo aquello a lo que tanto le temían. Marcus Mars directamente habla como si se comunicara con el lector, señalando que lo que está enfrente de él no se trata de Nika, sino que uno de ellos es solamente una ilusión, un skin, una apariencia creada por el uso de la fruta del diablo de Bonnie. Podría quedarme acá mucho rato más, seguir hablando de los payasos que lloraron la semana pasada, podría hablar de cómo literalmente Marcus se está burlando en sus caras de aquellos que hicieron pataletas, pero prefiero quedarme con la satisfacción de haber tenido toda la razón la semana pasada y que esto pasará a la historia como uno de los berrinches más vergonzosos que se pueden dar y encontrar en internet. Y me quedo más tranquilo aún porque más adelante en el capítulo hay una segunda cachetada que ya llegaremos a eso. Luffy una vez más señala que nada puede hacerle daño a los miembros de los 5 ancianos, incluso si los rebanan como hicieron los gigantes, o incluso si los golpean y aplastan como hizo él, ellos volverán a su forma original. Es por eso que Luffy despierta los poderes ancestrales del dios del sol, usa todos sus conocimientos y estrategias de batalla aprendidas a través de 1200 capítulos, y crea una estrategia perfecta basado en las fortalezas y debilidades de su oponente. O quizás simplemente se convierte en pelota y le pide a sus amigos que le peguen fuerte para que el impacto golpee al enemigo. Luffy se infla como un balón, indicándole a sus compañeros que lo golpeen con toda su fuerza. La única que se ve extrañada con las órdenes es Bonnie, quien claramente aún no tiene conocimiento de cómo funciona este grupo de monos salvajes, pero hey, ¿no les dice esto algo? ¿No ven una pequeña señal nakamística en el ambiente? ¿No? Bueno, no los obligaré a creer nada, pero cabe tener en mente que lo que pasa en esta página y en la siguiente es todo lo que Oda hace a la hora de agregar un nuevo Nakama a la tripulación. No estoy diciendo que yo crea o quiera que pase, esta no es mi agenda personal, pero si lo analizas bien, llevamos 2 años en la isla con este personaje nuevo, que no tiene dónde ir, que acaba de perder a su padre, que tiene una voluntad heredada importantísima en la obra, que tuvo su pasado como de 15 capítulos, se lleva bien con Luffy y encima tuvo una escena de ataque combinado con los piratas del sombrero de paja donde no solo participó, sino que al formar parte del ataque mismo, comenzó a entender cómo funciona la tripulación de los sombreros de paja, de cierta manera preparándola para entender cómo es la vida sobre ese barco. A mí me parece que Bonnie va a ser el torao de esta parte de la historia o como Vivi, y va a ser una misión secundaria que hay que mover de un lugar a otro.
pero mientras va a convivir con la tripulación, y Oda como siempre nos va a partir el cocoro cuando llegue el momento de despedirnos de ella luego de acostumbrarnos a verla en cada capítulo. No sé hasta dónde serán las intenciones de Oda de realmente hacerla parte de la tripulación, pero me gustaría leer en los comentarios cuál es tu opinión de Bonnie siendo una sombrero de paja, o si simplemente preferirían que la dejen en la tierra de los gigantes y sigan su aventura. Algo que a mucha gente le llamó la atención es que el golpe de Bonnie lleva Haki. Acá hay dos cosas interesantes. Primero, al parecer estamos frente al despertar del poder de una niña de 12 años que es toda una prodigio en batalla, pues despertó este poder al parecer inconscientemente también. Esto no se contradice con ninguna regla previamente establecida en la obra, ya que si recordamos bien, nuestro querido tirador ya hizo esto en Dressrosa, despertando su poder de observación en medio de la batalla de manera inconsciente solo a causa de querer proteger a su compañero. En otras palabras, este es un poder que, como se explica en Wano, puede despertar en medio del calor de la batalla, y considerando que Haki es igual a voluntad, es de alguna manera coherente que al intentar hacer la mayor cantidad de daño posible para enviar a volar al pájaro, Bonnie sin querer haya de cierta manera despertado este poder ofensivo. El uso del mismo, irónicamente, daña a Luffy, pero como detalle que me dijo mi buen amigo Armagia, cabe destacar que ella no es la única usando este poder. Recordemos que la llama azul de Sanji, la cual está usando en este momento, requiere también que su pierna esté recubierta para poder soportar dicho calor, así que él también golpeó con Haki. Franky, por otro lado, no está confirmado que tenga este poder. Sin embargo, como su técnica no fue un Strong Right, sino que fue un Strong Right a máximo poder, es posible que sea una pequeña referencia a que su puño lleva Haki. No es como que importe mucho, personalmente no creo que sea el caso y no creo que Franky necesite Haki, pero lo comento por si a alguien le llama la atención o si se lo pregunta. Lo que cuenta es que el pájaro sale volando como el equipo Rocket, desapareciendo en el horizonte. Es justo en este momento cuando tenemos la más descarada y directa Death Flag o bandera de la muerte que he visto en toda mi vida. No contenta con ya haber muerto una vez, Atlas se ofrece a devolverse a la isla, a chequear dónde está el resto de los sombreros de paja y comunicarse con Lilith, de cierta manera también incluyéndola a ella en su plan suicida, y considerando a los últimos dos punks que nos quedaban como moricidos. Ha habido muchas banderas de la muerte a través de One Piece, pero creo que ninguna ha sido tan descarada y clara como esta. Creo que se siente un poco forzada, no porque no tenga sentido que tengan que detener a su hermana malvada, sino que Atlas, quien ya se había subido al barco y estaba completamente lista para salir de todo este problema con vida, decide devolverse al campo de batalla demasiado tarde. Si su intención era ir por la traidora, pudo perfectamente hacerlo sin necesidad de subirse al barco. Es por eso que encuentro un poquito forzado que se devuelva cuando literalmente están a un segundo de zarpar. Nos movemos a Whole Cake Island, donde si el capítulo hasta este momento era un 5 de 10, automáticamente se convierte en un 69 de 10, pues el más apuesto, fuerte, macizo, elegante, audaz, intrépido, bello, veloz, hermoso, varonil, musculoso, genial y excelente y perfecto hermano que te puedas imaginar, Katakuri, hace aparición. Su bufanda, sus pantalones de cuero brillantes, sus tatuajes e incluso su genial chaqueta de metalero hacen aparición para deslumbrarnos con su estilo. Al mismo tiempo, vemos algo menos importante que Katakuri, como lo es el significado de la D, pues Vegapunk sigue hablando sobre esta, y por si quedaba un lugar que visitar en el mundo, incluso nos encontramos con Gaimon y su novia Sarfunkel. ¿Sabían que el nombre de esta pareja es un chiste de parte del autor y una referencia al legendario dúo Simon y Garfunkel, pero invirtiendo la primera letra del nombre de cada uno? Si no sabían ese dato, vayan corriendo ahora y denle un like a este video, porque gracias a mí, ahora tu cerebro guarda nueva información, y eso, amigos míos, no es gratis. El mensaje de Vegapunk continúa y nos habla acerca de la voluntad heredada de la D, indicando que quiere que su mensaje llegue a todos aquellos que están atados a dicho apellido y destino. Si juntamos el mensaje incluida la parte que se cortó, sería algo así como: gente de la D, incluso entre ustedes se encuentra alguien especial, su nombre es tal por cual,
Nada explica o justifica la existencia de esto, y es por eso que quiero que este mensaje llegue a todas las personas que tienen ese apellido. ¿Hablará de la voluntad de la D? ¿De un D especial, quizás Stitch? Nadie lo sabe. Pero irónicamente, el mensaje que tanto quería que llegue a todo el mundo, nadie lo escuchó. Pero nos consta que por lo menos Saúl, Kurohige y Beppo, junto con su capitán, es decir, personajes con el apellido D, escucharon entrecortado el mensaje. Me pregunto si escuchar algo relacionado a su apellido de parte del hombre más inteligente del mundo hizo que por lo menos la gente de la D quede con la curiosidad y con ganas de averiguar más sobre el significado de la D. No soy el más grande fan de Oda dejando el mensaje a medias nuevamente. Realmente me hubiese gustado una bomba gigante y una revelación mucho más directa sobre el apellido, pero supongo que el autor no quiere dejar salir esa parte de la historia aún, y si llegase a revelar lo que se cortó en este momento, quizás sería demasiado fácil resolver o deducir el final de la obra, así que creo que el autor tuvo que hacer un equilibrio entre dejar en claro que el científico sabía cosas muy importantes y no permitir que el lector las entienda. Cuando finalmente se explique lo de la D, volveremos a leer este capítulo y diremos wow, todo tiene sentido, pero por ahora quedémonos con hambre como siempre. Seguimos avanzando y tenemos una escena bastante surreal, como lo es el gusano absorbiendo a los agentes del gobierno y enviándolos a volar. Sí, damas y caballeros, Kirby llegó a One Piece. No hay mucho que decir sobre esto más allá que el ataque es bizarrísimo, y aunque entre la gente que cae en la cubierta del barco se encuentra la Seraphim de Hancock, la cual recordemos, aún está de parte de los malos, mientras Luffy esté ahí, estará completamente bajo control, pues mucho más arriba de cualquier jerarquía de mando. Ella no puede decirle que no al hombre del cual su versión original está enamorada. Luffy se apresura, conecta un golpe poderoso contra el gusano, fácilmente consigue que no pueda seguir lanzando escombros ni hombres, nuevamente Oda dejando mal parado a Júpiter. Pero de todos los miembros de los 5 ancianos, es el único que no ha tenido una escena protagónica en la cual realmente haya infringido daño a sus enemigos. Lo han cortado, le ha metido un edificio por la boca y ahora lo mandan a volar con un puñetazo. No sé si Oda revisa sus capítulos anteriores y se da cuenta que no le ha dado ningún momento protagónico a este personaje, pues por ahora solo ha quedado como un inútil. Por lo menos sirve como saco de boxeo y como distracción, pues debido a que Luffy está muy ocupado golpeando al pequeño gusanín, mi compadre el Chamcho aprovecha la oportunidad y corre a máxima velocidad para destruir el barco que zarpaba, incluso si eso significaba arriesgarse a caer al agua. Hay muchas interpretaciones de este momento, quizás ya estaba frenando o qué sé yo, lo importante es que los mares se movieron de manera que nadie lo esperaba, y el barco se alejó de la costa de golpe. Es acá cuando tenemos la segunda cachetada del autor a la gente que se quejó y lloró la semana pasada. Pues Bonnie, luego de solo una técnica en la cual no hizo absolutamente ninguna de las habilidades distorsión a universo de Luffy, no convirtió nada en caricatura, definitivamente no hizo nada de la quinta marcha, siendo solamente una apariencia basada en cómo ella soñaba con verse, vuelve no solo a ser una niña pequeña y a su forma original, sino que además está completamente exhausta hasta el punto en que no puede mover un solo músculo, quedando fuera de combate. Esto es lo más coherente del mundo. No solo se convirtió en Nika de apariencia, sino que también en gigante, y considerando lo que la obra previamente había establecido, estaba claro que no podía mantener esa forma durante mucho tiempo. Por lo tanto, en vez de que Oda haya arruinado la obra y le haya dado demasiados poderes a esta niña, tirando a la basura toda la lógica de su obra, quitándole lo especial a Luffy, arruinando el final de One Piece, presagiando que al final de la historia Luffy iba a convertir a todos sus aliados en quinta marcha, lo que realmente obtuvimos es un resultado que sigue con excelencia y con una consistencia perfecta las reglas previamente establecidas en el universo de la obra, su sistema de poder y sus consecuencias. Les recomiendo que descarguen los videos y guarden los tweets de la gente que lloró y se quejó e hizo pataletas la semana pasada, porque más de uno o una va a morir de vergüenza e intentará borrar esa etapa de su historia.
Tengo pensado hacer todo un video explicando con lujo de detalle la maravillosa escritura y ejecución de toda la transformación de Bonnie, así como también exponiendo algunos casos ridículos de gente quejándose y llorando la próxima semana. Así que suscríbanse al canal porque aparte de una jugosita teoría, también tendremos ese video y el circo llegará a la ciudad. De un momento a otro, una silueta se asoma desde lo profundo del mar. Nuevamente, como la semana pasada, el legendario robot ancestral surge, y esta vez desde debajo del agua, dando un poderosísimo ataque contra el enemigo, no solo lanzándolo a volar, sino que además destruyendo a aquel que durante varias veces a través de los últimos capítulos había sido declarado como invencible y como un enemigo al cual nada le afectaba ni hacía daño. Cuando tienes a Luffy, literalmente el personaje más poderoso de todos los que se encuentran en la isla en este momento, en su forma más fuerte, siendo incapaz de hacerle daño al chancho, y luego aparece el robot para destruirlo de un solo golpe, es porque Oda está fijando las bases para el siguiente Power Up, y haciéndonos entender que el chancho no es invencible, sino que realmente hay un truco, hay una cosa, y una razón por la cual el robot pudo hacerle daño. Su nombre es Emmet, y al parecer recuerda las palabras que alguien alguna vez le dijo en el pasado. Ese alguien es Joy Boy, que justo como Roger le explicó a Pedro, le habló acerca del momento estando cerca. Si recordamos el contexto y me la como sin pretexto, esta frase la dijo Roger al pequeño Pedro para indicarle que su momento de morir en pos de la nueva era aún no había llegado. ¿Será que esto es lo mismo en el caso de Joy Boy y Emmet? ¿Será que Joy Boy le dio instrucciones a Emmet o a quien sea cuya alma esté unida a ese robot para que cuando llegue el momento se sacrifique tal cual como lo hizo Pedro en pos de la nueva era y entregue su vida por aquel que heredaría los poderes de Nika, su viejo compañero? Al inicio del video hablamos acerca del significado de su nombre, por lo tanto, también puede ser que este robot se trate de una inteligencia artificial creada completamente desde cero y dotada de vida. Esto no es imposible si consideramos que el reino antiguo era altamente tecnológico, pero esto solo hace que las cosas sean más interesantes. ¿Hay algún alma humana inyectada dentro del robot? ¿Es solamente una máquina con inteligencia artificial? ¿Por qué se movió hace 200 años? ¿Qué le dirá a Luffy cuando lo vea? Es posible que la semana subsiguiente, porque hay descanso, tengamos uno de los diálogos más importantes en la historia de One Piece, con el robot hablando directamente a Luffy como si él fuese el chico alegre, y dejando salir información jugosa que nos puede revelar detalles más específicos aún acerca del siglo vacío y la misión encomendada por Joy Boy. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Como saben, este capítulo me hizo muy feliz, me encantó, creo que es una excelente entrega. Lamentablemente fueron solamente 12 páginas y no es primera vez que pasa eso. Oda está en una racha de capítulos bastante cortos, así que esperamos que la próxima ráfaga sean también 3 capítulos y que sean de por lo menos 15 páginas cada uno. Si llegaste al final del video, por favor, comenta la palabra llanto, en honor a toda la gente que la semana pasada pensaba que Bonnie iba a ser invencible y nunca me voy a dejar de reír de eso. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!